programa cuando son las 8 de la noche con 14 minutos del día 19 de octubre del 2020. Estamos en la línea telefónica con el docente especialista también en gestión pública, Miguel Arista Cueva, para hablar de la educación, para hablar qué será de nuestros niños en adelante en este proceso educativo que estamos siguiendo, que es Aprendo en Casa y en algunos otros también, en algunas otras modalidades, ¿no? Que también están llevando, por ejemplo, los alumnos del colegio particular. Hay unos trascendidos del Minedu que todo niño que está desarrollándose o que está recibiendo esta educación virtual, estas clases virtuales, pues automáticamente pasarán de año. Es así, hay niños que incluso, producto de la pandemia, dejaron de estudiar. Estos niños igual pasarán de año o tendrán que recibir algún tipo de reforzamiento en el año próximo. De todo y estas cositas vamos a hablar con el docente Miguel Arista Cueva, y para mí siempre es un gusto poder recibirlo a través de esta frecuencia. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido al programa, un abrazo cordial y muchas gracias por la deferencia. ¿Cómo estás, Pedrito? Buenas noches, un saludo a todo tu público. Siempre es un gusto poder compartir un punto de vista más bien reflexivo. Y para responder esa inquietud tenemos un poco contextualizar lo que está pasando. Para nosotros hablar, yo escribí hace poco un artículo en la radio que se llamaba o se tituló Sin evaluación en tiempos de COVID. Porque tenemos que distinguir para poder saber qué es evaluación, de qué hablamos, qué es evaluación. La evaluación está definida en la Ley General de Educación. También está definida en la resolución 094, resolución viceministerial que se hizo en abril. Los dos están en abril, ya en pleno aislamiento social obligatorio, salió la norma de evaluación, y la norma de evaluación reemplazó a la que ya estaba desfasada, contemplaba lo de siempre, que es un proceso continuo, sistemático, de recogida de información para tomar las decisiones, cuya finalidad es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y asegurarnos que el estudiante aprenda lo que debe aprender. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿se ha hecho eso? ¿Sus niños han recibido ya su retroalimentación y la información de si lograron o no el primero, segundo, bimestre o tercero, sea bimestre o trimestre? La respuesta es no. Por lo tanto, lo que se está haciendo no es evaluación. Nosotros tenemos que saber distinguir, a partir de la conceptualización de los términos pedagógicos y normativos, lo que es y lo que debe ser. Ahora, tú me dirás, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Los niños no tienen la culpa? Por supuesto. Por eso, precisamente, sale una nueva resolución ministerial 193, y algunos colegas, un colega por lo menos, me ha criticado y ha dicho, no, en ninguna parte dice que es automática. Pues no, pues literalmente no dice que es automática, pero sí dice que no puedes desaprobar a nadie. Ajá. Si no desapruebas a nadie, Pedrito, están pasando todos, pues. Entonces es lo mismo, no es como que diga, no, dice que no es claro, solamente dice que es oscuro. Pues es lo mismo, ¿no? Eso claro. Es lo que está pasando, y lamentablemente a veces se entiende solo literalmente las cosas. Entonces, eso está claro, pero como han surgido críticas, que me parece a mí, unas críticas pues infundadas, la gente dice, mi madrecita hoy me decía, pero ¿qué pasa con los chicos que se han esforzado? Porque a veces los colegas también dicen eso, y tanto esfuerzo para que salgan iguales. No son iguales, Pedro. No son iguales, porque el que lo aprovechó tiene cosas que ha mejorado y ha aprendido, en desmedro de quien no lo hizo. Entonces, lamentablemente estamos nosotros en una lógica, por eso digo que la conceptualización, lo que nosotros creemos de la vida y de las cosas, tiene que ver con nuestra práctica. Entonces, no es que por las puras está mejor que el otro que no lo recibió. Y es justo, por supuesto que sí, porque los chicos que tuvieron 3 hermanos y un solo celular no pudieron recibir lo mismo que si tuvieron una plataforma virtual, Pedro. De manera que sí es justo que no se haya permitido que los chicos se queden atrás. Lo que no está bien es que el ministro nos quiera creer que todo pasó bacán, que todo estuvo bien. Eso está mal. Y eso, si bien es cierto, yo tengo una hija que estudia educación también, y cuando me escucha cuestionar me dice, pero papá, nosotros nos contratan para hacer lo que ellos dicen. Seguro que sí, porque la norma hay que obedecerla, pero debemos también tener claro que la estamos obedeciendo porque es una obligación, pero no necesariamente porque tenga razón.
Eso es importante, Pedro, porque uno de los problemas sociales que tenemos en el Perú y la falta de que la gente se ponga en su lugar y de todo este tema de corrupción y todo lo demás, pasa por la falta de espíritu crítico, Ajá. para la falta de reflexión. Entonces, no hubo evaluación. Lo que va a haber es una alternativa para que no se perjudiquen los niños que no pudieron tener acceso, que ojo, son un poco más de 500.000. Cifras oficiales, lo cual quiere decir, ya sabemos que el gobierno siempre maquilla las cifras, que es mucho más. Entonces, dada esa situación, han dicho ahora, después de eso, ya han surgido nuevas declaraciones y no es automático. Le van a poner la nota que se sacó. Pedrito, ¿de dónde se saca la nota? La nota solo es una función, que es la función certificadora de la evaluación. La evaluación tiene un componente conceptual. ¿Qué pienso yo de evaluación? Porque para muchos la evaluación, en los países anglosajones, es medición. Para nosotros es recolección de información para asegurar que suceda así el aprendizaje. Entonces, si yo he recogido, por supuesto, he recogido las fotos, las evidencias, los videos, pero si yo no lo he valorado con una rúbrica que me diga cuánto logró de cada cosa, ¿cómo sé que se aprendió? No lo he valorado oportunamente. Entonces, ¿qué nota le voy a poner? O sea, le vamos a poner arbitrariamente un chance. Arbitrariamente le vamos a poner A o B. Nada más, porque está prohibido ponerle C. Y los que no participaron, ellos dicen, no es automático. Los que no participaron van a tener que hacer su recuperación, pero por supuesto, porque no participaron, pues, pero los que participaron van a ser promovidos por un acto de justicia y de incapacidad moral del Ministerio de Educación para exigir que hayan aprendido quienes no tuvieron la oportunidad. Lo triste es que nadie le dice nada al ministro y dice, los que no vinieron, los que no pudieron venir, por alguna razón no entraron, van a pasar a un proceso de recuperación en enero y febrero. Pero si no tienen conectividad, Pedro, les van a poner internet en enero y febrero, les van a poner computadoras en enero y febrero. Entonces, este ministro, igual que su presidente, se ha caracterizado por contarnos cuentos y nos dejamos llevar. Yo estoy en contra de que los promuevan, no. Algunos se molestan y dicen, pero ¿por qué ahora ya no van a presentar? He ahí el problema, que nosotros no hemos generado autonomía y responsabilidad en nuestros estudiantes, y por eso el temor. Por eso yo sostengo, Pedro, que más allá de esta coyuntura de la aprobación o no de los estudiantes, el problema de la educación viene desde antes de la pandemia. Porque si nosotros tuviéramos un pueblo educado realmente, no importa, o sea, no van a estudiar para que le pongan una nota, van a estudiar porque realmente quieren aprender. Ese es el problema. Hay papás que saben que van a matar a sus hijos y siguen cumpliendo. Por eso que un poco en sorna, en burla, en ironía y en broma dicen en los memes, ¿no? ¿Y a quién van a evaluar? Al profesor, al niño, a la mamá, ¿a quién? O a la televisión o a la animadora. Porque no hay forma, o sea, no hay forma de evaluar, pero lo que estamos haciendo es encontrar una modalidad de salvar normativamente el año, Pedro. Porque si nosotros tenemos evaluación, mejoramos el aprendizaje y no le ponemos ni 1 ni 20, ni A ni B, le ponemos J, un punto, un asterisco, eso sigue siendo evaluación. Porque la evaluación no es la nota. Lamentablemente, por años nos hemos acostumbrado a que la evaluación se reduce al calificativo. El calificativo solamente nos sirve para como una forma de representar, así como yo, en vez de escribir 5.320, mejor más chiquito lo escribo en números, el calificativo, sea número o letra, nos sirve para representar y certificar si el estudiante logró o no aprender lo que quería. Entonces, ahora nos han salido con la promoción guiada. Yo pensaba que era cuando vas de viaje de promoción y tienes un guía para que te enseñe. Claro. Entonces nos invertan términos cliché, y a mí me parece que nosotros tenemos que recobrar. Al año pasado escribí un artículo sobre la autoestima docente. Oiga, yo no estudié 5 años para que venga un señor a querer engañarme. Lo que debería hacer, franquearse y decir, señores, hemos tenido una situación que el ministerio no lo provocó, los maestros no lo provocaron, los niños y los padres tampoco lo provocaron, y estamos buscando una salida normativa, pero que no nos quieran tomar el pelo. Eso es lo que a mí me fastidia. Lamentablemente algunos colegas caen y reproducen, no es automática. Hay que aprender a leer, hay que aprender a leer entre líneas, hay que analizar, porque no se trata solo de repetir literalmente lo que ocurre. Esa es la situación.
en la que nos encontramos ahora. Entonces dicen, no, va a ser bianual y vamos a ver un examen diagnóstico para ver. Pero cuando yo era chiquito y estudiaba en el Instituto Pedagógico, y ya no existe porque ahora es otra cosa, no es el que yo estudié, la evaluación diagnóstica es lo primero que se hace, o al menos se debe hacer cuando uno empieza a trabajar un año escolar. Entonces, ¿qué se está inventando el ministro? Para él es nuevo, seguramente, porque no sabe de estas cosas. Entonces, eso no va a certificar además, porque una evaluación diagnóstica no es certificatoria, no es sumativa, es para saber cómo vienen los estudiantes y a partir de dónde empezamos. Pero decir que el siguiente año se complementa hasta julio, significa que el año 2021 solo va a constar de medio año. De medio año. Entonces, tienen que tener las cosas claras. Las cosas claras es decir que nosotros tenemos que reajustar el plan de estudios o el currículo, como le dicen otros. No es lo mismo, pero bueno, no quiero acá detenerme en temas pedagógicos un poco más complejos. Y lo que pasa es que para el otro año, tienen que decir para el otro año, las capacidades que vamos a desarrollar son estas. Vamos a reajustarlas a un escenario o a una perspectiva, digamos, minimalista, ¿no? Lo básico. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para hacer 2 años en uno. Porque si el ministro dice que podemos dos años en uno, bacán, hagamos 3, toda la secundaria en 3 y ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo. No puede. Entonces, un maestro que se precia de ser profesional no puede decir, está bien, ministro, le voy a hacer caso porque usted manda y porque la norma me obliga, pero no me engañe. O sea, ese es mi punto. Los padres tienen que estar tranquilos, que han cumplido con mucho esfuerzo y hay que felicitarlos. Esos chicos, no sabemos cuánto, pero mírenlos, ellos mismos los miren, más allá de la nota. Yo podría contar una anécdota que a mi hija le pusieron C en el primer semestre y su mamá estaba molesta. No, yo veo sus progresos, si quiere que le ponga 7, me da lo mismo. El papá tiene que aprender a mirar eso y va a estar con la tranquilidad de que no fue en vano su esfuerzo. Porque muchos seguramente tuvieron una actitud irresponsable. Pero yo sé, Pedro, yo tengo estudiantes que trabajan, y me dicen, profesor, esta semana, por favor, aproveche y mándeme los trabajos rápido porque la siguiente semana salgo a pescar. Otro te dice, no, ¿sabes qué? Todavía aproveche, me hacía con eso. Yo tengo, bueno, alumnos grandes, ¿no? Alumnos de educación básica alternativa, y otros, porque yo tengo mucha familia de profesores, me puede llamar y contarme lo que dice su audio porque no tengo megas para descargarlo. O sea, este gobierno se ha pasado maquillando la realidad, Pedro. Sí, Igual que a mí me parece denigrante que a mí me llamaron, toma tu bono. Yo no quiero, dáselo a mi alumno. Yo tengo una línea, porque yo tengo un sueldo, gracias a Dios, aunque muchos maestros estamos endeudados, pero tenemos un sueldo. Nuestros alumnos, muchos de sus padres no lo tienen. Y no tienen cómo descargar. ¿Qué hago yo haciendo un video hermoso y teniendo 1 millón de megas adicionales que se va a beneficiar solamente las empresas telefónicas, porque para eso sirve este gobierno? Ese minuto no me llega, Pedro. ¿Qué sentido tiene? Pero sobre eso tampoco se ha dicho, hermano, colega, ¿cuándo llega mi bono? No tiene sentido. Tenemos que dar el ejemplo de cuáles son las prioridades. Y aquí ese es el tema de la evaluación, ¿no? No hay evaluación. Va a haber calificativo, que no es lo mismo, no son sinónimos. Entonces, eso va a ser la diferencia que creo que quedar en claro. Y el padre que no pudo, por alguna razón, ya está promocionado y va a depender también de su esfuerzo, tratar de recuperar, mejorar y aprender lo que el estudiante necesita. Así es. Sin embargo, yo quiero ir más allá, Pedro. Este tema está superado, pero es lo mismo de siempre. Si la educación cumpliera su propósito, a mí me gustaría que la UGE, la BREA, promoviera, o el Ministerio, y comencemos a leer cuál es la finalidad de la educación desde la Constitución, desde la Ley General de Educación, y miremos si realmente se cumple la finalidad de la formación integral. Porque ¿qué hago yo, Pedro, con mis estudiantes que saquen 50.000 diplomas y medallas si no son buenos ciudadanos? Tú vieras, yo he estado acá en el óvalo de Nuevo Chimbote, tú vieras la desgracia que es este óvalo de la familia. Es un desorden absoluto. Pero ¿quién nos hace ese desorden? Los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos no cumplen conscientemente con su labor, para eso está la autoridad. Tenemos la autoridad que es inútil. ¿Y quién lo eligió? Los ciudadanos que eligen mal porque no tienen conciencia ciudadana o no tienen cultura. ¿Por qué llegamos a extremos tan malos del COVID a diferencia de otros países de Europa? Porque no estamos acostumbrados a seguir normas y obedecer. ¿Y quién forma todo eso? La educación, pues, Pedro. Así es. Entonces la educación no cumple su finalidad desde hace mucho tiempo. Las exclusiones y la inequidad en educación vienen desde hace décadas. Y que han estado antes del COVID, ¿no? Por supuesto que sí, y lo hemos mirado en el COVID.
Ajá. Pero sin embargo, Pedro, nos están haciendo mirar otra vez que la nueva normalidad es la misma de antes. O sea, Así no ha es, pasado así nada, ya pasó el COVID, sigamos con colegios sin conexión, sigamos con el mismo currículo que no sirve, sigamos con la misma receta del Ministerio de Educación. Tenemos que mirar más allá del horizonte, no nos perdamos en el árbol, miremos el bosque. Ajá. Y eso nos está faltando. Esa es una gran falencia en nuestro sector de educación. Muy optimista se ve el Ejecutivo, muy optimista a través del Ministerio de Educación y a veces pues pareciera que nos venden gato por liebre, ¿no? Y siempre ha sido así, lamentablemente siempre ha sido así. Hace rato, Pedro, mira, otro tema de la cortina de humo que nos siembra el ministro. ¿Por qué ha lanzado el ministro de Educación ese tema hoy si podría haber lanzado a fines de noviembre? Para no causar el desánimo o el triunfalismo de algunos que dicen, bueno, ya pasé para que estudie. ¿Por qué no espera hasta noviembre, ministro? ¿Acaso no sabe que esa es un poco la idiosincrasia del peruano? Están tapando sus propios escándalos de corrupción, Pedro. Es como el caso en marzo con la presencialidad. 6 meses antes podemos adivinar, si ni siquiera el gobierno ha estado de 15 días en 15 días. 6 meses antes podemos adivinar cuál va a ser la situación de la pandemia, de los contagios, de la vacuna, etcétera, etcétera. No, el ministro es bruto y no sabe. No, tiene un propósito político, nos están manipulando, nos están usando, nos den información desde hace mucho y nosotros caemos redonditos y no decimos nada. Por eso que a veces dicen que, Pedro, a veces yo creo que a veces ya ni quisiera opinar porque dicen, Miguel Arista es polémico, es cuestionador, es problemático. No, digo la verdad, porque nos falta reflexionar y abrir los ojos para si queremos cambiar nuestra realidad. Porque si no, Pedro, yo no diría nada, ¿no? A mí no me pagan por opinar, por escribir. Yo tengo trabajo, tengo casa, yo personalmente estoy realizado. Entonces, el tema es que hay mucha gente que no, porque yo he recorrido la sierra. Yo he visto a mis alumnos cómo sufren. Entonces, para eso nosotros tenemos que darles una alternativa de verdad. En otro momento voy a escribir justamente otro artículo que se llama El baile de los que sobran. Esa canción de los prisioneros de los 80, que es muy lindo, de las protestas contra el gobierno chileno. Porque eso es verdad, Pedrito. A nosotros nos engañan y dicen, esfuérzate, y algunos, con el esfuerzo de nuestros padres que se matan, lo logramos, y otros no. Pero los que reciben la verdadera educación allá en los diversos pitucos que pagan $2,000 mensuales, no les enseñan como a nosotros, Pedro. Así es. Por eso que siempre nos gobiernan ellos. Por eso que están en los grandes bancos, por eso que ellos administran la economía. Y nosotros no queremos mirarlo. Entonces ya es tiempo de despertar, como te digo. Yo no lo hablo por mí. Yo no tengo problema. Yo soy un profesor nombrado con 22 años de servicio. Tengo 2 profesiones, tengo maestría. Pero eso no me sirve si yo voy a dejar a los que nos siguen una sociedad enferma, maleducada, que no sabe hacer sus cosas, porque finalmente va a perjudicar a todas las generaciones que vienen, esta contaminación, esta basura, la delincuencia, etcétera, etcétera. Por eso sostengo desde hace mucho, no de ahora, que la educación que no soluciona problemas sociales no sirve, no es educación. Sin embargo, me dirán algunos, van a decir, pero tú has sido director regional de educación 3 veces, ¿qué has hecho? No puedes cambiar esas cosas tú solo en 6 meses, en un año. Requerimos por eso de una reflexión conjunta, sistemática, orgánica, para poder plantear alternativas que lamentablemente hasta ahora no tenemos. Y necesitamos también gente que ha vivido el día a día, gente que se ha fajado, gente que conoce precisamente el tema de educación, como Miguel Arista Cueva. Yo creo que sí, es necesario que gente de valía también esté en estos estamentos o pueda pertenecer al aparato político para que pueda ahí originar los cambios que espera la población. Profesor, yo recibía, por ejemplo, hoy llamadas en la tarde de padres de familia, por ejemplo, de las zonas rurales, ¿no? Yo acudo con bastante digamos, frecuencia a Tamborreal, a Vinzos, y puedo ver que ahí hay niños, profesor, que incluso han empezado el año escolar, pero producto de toda esta pandemia, lamentablemente, no han recibido nada, porque como usted lo ha dicho, ahí no hay acceso al internet, no tienen a veces una radio, cómo llevar este sistema de aprendizaje, aprendo en casa. Estos niños que no han estudiado en el tema de la pandemia y que aparentemente también van a pasar de año, van a tener una evaluación, van a ser sometidos a digamos, a una reevaluación en enero, febrero, marzo del próximo año. Bueno, eso anuncia el ministro, ¿no? Pero yo creo que eso es lo menos importante. Aquí, en realidad, este programa se debió llamar Me entretengo en casa, porque si bien es cierto, no podemos decir que está mal, porque la otra cosa era no hacer nada. El gobierno tuvo tiempo de ir planteando una alternativa
pero no lo hizo por el problema de la conexión, porque no puedes aprender matemática por radio, pues, Pedro. Ajá. Era por televisión, digo yo, ¿no? Entonces, estos chicos van a tener que pasar el próximo año en marzo, tiene que replantearse lo que era necesario hacer este año. Por eso yo digo que se tiene que reformular el currículo, no que yo lo recupero en 2 meses y después, ¿por qué no? Pues no puedes recuperar en 2 meses lo que no se hizo en un año, ¿no? Entonces, en esta nueva presencialidad lo que tiene que hacer es invertir en conectividad, así como en sus amigotes empresarios de los bancos, invertir en conectividad para hacer una educación semipresencial, para que se complemente fuera de casa lo que falta y podamos avanzar y regularizar parte de lo que se requería este año, porque no se va a recuperar todo, no se puede hacer 2 años en uno. Por eso te decía que hay que reajustar el currículo para poder cumplir las capacidades mínimas que necesitan los estudiantes a finales del 2021. Ajá. Listo, profesor, muchísimas gracias por habernos, haber tenido la deferencia de contestar nuestra llamada del día de hoy. Finalmente, profesor, el otro año se vienen se viene la contienda electoral. Vamos a tener elecciones congresales y, por supuesto, presidenciales. ¿Se animará Miguel Arista Cueva a entrar nuevamente en la arena política? No, Pedrito, la vez pasada fue circunstancial, yo he descartado cualquier participación. Yo voy a agradecer en un momento públicamente, aparte de mi partido, 3 organizaciones me han invitado. Ajá. Y yo he declinado agradeciendo mucho la que se fijen en mí. Bueno, porque la expectativa es que yo quedé pues 10º de 78 con 3.000 soles de gasto, ¿no? Entonces han invertido $500,000, ya han sacado la mitad, pero yo no estoy dispuesto a empeñarme a nadie. Esta va a ser una campaña millonaria, como ya lo ves, ya no hay paredes para pintar en Chimbote. Ajá. Y yo creo que lamentablemente vamos a tener que tratar de buscar los mejores, porque pues hay hijitos de papá, hijitos de mamá, cuyo mérito es que tienen mucha plata. Ajá. Es gente advenediza que el amor por Ancash solamente se le aparece cada 4 años. Y es lamentable. Si tuviéramos un ciudadano educado, eso no pasaría, Pedro. Pero justamente ese es el problema. Yo descarto participar en esta elección. No. Pero la ciudadanía se pregunta por qué, profesor. Porque si usted... gran parte de la sociedad lo califica a usted como una persona adecuada, que sabe mucho el tema de educación y que puede aportar precisamente ahí en el Congreso de la República, ¿no? Bueno, hay varios factores, Pedro, que sería un poco, de repente en otro momento podemos hablar de este tema en específico. Yo le agradezco mucho, de verdad, me están escribiendo personas de Guari, de Pomabamba, Piscobamba, de Ocros, de Aija, que muchos de ellos ni siquiera los conozco. Pero yo les agradezco mucho, pero hay otras consideraciones como las que te digo, ¿no? O sea, yo no tengo dinero para estar gastando y mucho menos voy a empeñarme que otro lo pague por mí para luego que me pase la factura. Y lamentablemente la gente vota por el que más gasta. 1. 2. Lamentablemente muchos de tus colegas, que pueden ser amigos, nos tomamos un jugo, lo que quieras, pero no te promocionan si no le pagas en tiempo de elecciones. Me ha pasado. Han conversado conmigo y me decían, sí, tú eres el mejor candidato, etcétera. Yo no sé si era cierto, pero es lo que decían. Pero nunca me invitaron a una entrevista en su programa. Invitaban a la gente que ellos mismos denostaban o decían que eran lo peor, que eran incapaces y no sé cuánto. A eso los apoyaban. Sí. Sabiendo que no iban a hacer nada y que va a hacer daño a la sociedad. Hay una gran responsabilidad. Sí. Y me acuerdo mucho porque a la prensa se le decía pues el cuarto poder, ¿no? Sí, yo coincido con eso usted. Pero nosotros tenemos el gusto de haber conversado con usted en tiempos de campaña y haber conversado y discrepado muy amigablemente. Un abrazo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. No, yo siempre voy a seguir con mi papel ciudadano. Yo no opino para que les guste, opino para pensar y para mejorar. Y te agradezco mucho la invitación y la deferencia y siempre estoy a su disposición. Un abrazo, profesor. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, ha sido Miguel Arista Cueva, docente especialista en docencia, que el día de hoy se ha comunicado con nosotros y hemos hablado, ¿no?, de este tema tan importante que es el tema de educación, ¿no? En la pandemia muchos niños han dejado de estudiar, en la pandemia muchos niños han seguido este proceso de aprendo en casa. Muchos de los niños incluso han desertado también en el tema educativo, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos niños? Y bueno, ya el Minedo ha anunciado de que los niños